por aquí nuevamente con todos ustedes que nos están viendo y nos están escuchando en este día. De verdad agradecemos su presencia. Le damos la bienvenida al Próximo Nivel Podcast en este episodio de hoy, que a nosotras nos apasiona tanto, es el poder del pensamiento positivo. Wow, todo en la vida y todo lo que nosotros decidimos hacer, podemos lograr hacerlo siempre y cuando tenemos el control de nuestros pensamientos, porque es algo demasiado poderoso para nosotros poder lograr ese próximo nivel que queremos lograr. Joanny y Yulis, nosotras hemos, como muchas personas, pasado múltiples situaciones y muchas personas me han dicho a mí en ocasiones que al uno ser positivo, quizás, o el que una persona sea positivo, quiere decir que no tenga situaciones o problemas. Y definitivamente nosotros entendemos que eso no es así, sino es que vemos una perspectiva diferente de las cosas. Y cuando llega una situación, un reto a nuestras vidas, nosotros buscamos la parte positiva o un aprendizaje detrás de eso. ¿Qué ustedes creen? El arte de pensar positivo nos ha ayudado a nosotros inmensamente, porque lo utilizamos como una herramienta. Todos los días nos levantamos con obstáculos, nos levantamos con situaciones o encontramos situaciones durante el día, el proceso del día, cosas que no estaban en la agenda, pero la habilidad de nosotros poder pensar positivo y ver todo para bien, que todo lo que pasa es para bien, así es que siempre lo vemos. Nos pasó esta situación, ¿qué vamos a aprender de esto? Entonces ya tenemos nuestra mente programada y automáticamente nuestra mente, en vez de enfocarse en lo negativo, nos enfocamos en lo positivo, sacamos lo mejor lo usamos como una herramienta para buscar la solución, en vez de enfocarnos en el problema. Y eso ha sido parte de nuestro éxito. ¿Qué tú crees, Joanny, de eso? Excelente, sí, claro, definitivamente. Yo estaba el día de ayer estudiando el tema y se me hacía difícil pensar en el pensamiento positivo sin pensar en lo negativo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenemos que hacer es siempre estar eliminando esa parte de nuestras vidas. El pensamiento negativo está ahí siempre, por la sencilla razón de que es nuestra mente protegiéndonos. El cerebro está diseñado para protegernos. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos pasa cualquier evento, inmediatamente el cerebro comienza a buscar formas de cómo protegernos de esa situación. Y cuando nosotros estamos siempre pensando en el resultado negativo, es cuando nos torturamos a nosotros mismos y nos mortificamos por una situación en específica que al final es muy probable que no resulte como nosotros la estamos pensando. Entonces siempre es bueno uno tener esa parte de conciencia de que los pensamientos negativos nos acompañan en la mayor parte del día, en la mayor parte de las situaciones, y tenemos que prácticamente esforzarnos a pensar positivamente, a pensar en el resultado mejor de cualquier de las situaciones. Como tú dijiste, en el día a día uno se está esforzando por más cosas difíciles que le pasen. El mismo día de hoy que nos han pasado eventos y nosotras dijimos, bueno, mira, qué bueno que pasó esto, porque así tuvimos un resultado positivo. Sí, eso es básicamente como siempre buscarle el lado positivo a las situaciones. Eso es como, por ejemplo, como un músculo. Yo digo como que el entrenar la mente es un arte. Es como cuando usted va al gimnasio y en el gimnasio te empieza, uno dice, wow, yo no doy para esto, yo no puedo levantar una pesa de 20 libras, se me hace difícil. Pero mientras más usted lo va haciendo, más se va acostumbrando y la misma mente le va como dando esa claridad de que sí, tú puedes. Entonces los pensamientos, el pensar positivo y ver lo positivo en una situación difícil, tenemos que entrenar la mente, como estamos hablando. No va a ser un proceso fácil, pero sí es súper posible. Es bien posible hacerlo con el día a día y hacerlo constantemente. Es como un libro, coincidencialmente, que estaba escuchando, que se llama de la misma manera del tema que estamos tratando hoy, el poder del pensamiento positivo, donde Norman Vincent Peale dice en su libro que nosotros podemos modificar nuestras vidas de acuerdo a las formas como pensamos o el pensamiento que desarrollamos en ese momento. Yo lo identifiqué o lo interpreté
De manera que nosotros, en el subconsciente, nosotros creamos la vida que nosotros queremos. Sí. Nosotros podemos visualizar lo que nosotros queremos y atraer eso a nuestras vidas, ya sea malo o ya sea bueno. Pero siempre que nos enfocamos en eso positivo, en ese outcome o ese resultado que podríamos obtener a la hora de ver una situación. Y miren que nosotros y todos, y yo sé que las personas que nos están viendo pueden estar ahora mismo pasando una situación en sus vidas y quizás puedan pensar, oye, ya lo dice muy fácil porque quizás ella no ha tenido problemas, inconvenientes y situaciones. Miren, hasta la Biblia es un excelente ejemplo de todos los percances y todas las situaciones que el mismo Jesús vivió y todas las historias de tristeza, de dolor, de fracaso que pueden haberse presenciado en esos tiempos, y aún se veía una luz, se veía una esperanza, se veía algo para el cual seguir luchando, para el cual seguir viviendo. Entonces esa es la forma que entiendo, que interpreto, que deberíamos también nosotros ver la vida, que en el medio de la circunstancia, en el medio de la situación, no enfocarnos en eso, sino enfocarnos en una solución, en que hay algo más allá, en que algo que podemos recibir de eso, como tú dijiste, Yulis, por ejemplo, el qué podemos aprender y qué lección de vida nos está enseñando eso que se está viviendo en el momento. No, definitivamente. Y cuando uno está en una situación de pánico, cambiar la mente de lo negativo a lo positivo te ayuda a desbloquear la mente, te ayuda a pensar más sereno y al mismo tiempo, ¿qué haces? Te ayuda también a encontrar la solución. Por ejemplo, a llamar a un amigo, llamar a una persona, si es situaciones financieras, llamar al banco, ubicarse en tiempo y espacio, de qué tú puedes hacer para mejorar esa situación. Pero si te queda en lo negativo, lo que va a causar es estrés. ¿Y qué hace el estrés? El estrés te da pánico, te tranca y te pone en una situación que hasta te puede afectar en la salud. Sí, mencionaste, Emilia, la Biblia, y de verdad que es muy importante traer la coalición porque la Biblia para mí es un manual de vida. Entonces está la vida de David, en donde desde jovencito fue profetizado de que iba a ser rey y prácticamente nadie lo creía por el hecho de que era el más débil de la familia, era simplemente, él pastoreaba ovejas, sus hermanos después en venganza lo vendieron como esclavo. Pasó muchas situaciones, pero él se mantuvo pensando de manera positiva, se mantuvo firme en esa promesa de Dios de que él iba a ser rey. Entonces, imagínate que él se hubiese puesto a pensar de que ese gigante que era Goliat era demasiado grande y que él no lo iba a poder vencer. Si como tú dices, nosotros diseñamos nuestras vidas, si él se hubiese enfocado en lo grande que era el gigante, en lo grande que era el problema, la situación en ese momento, nunca hubiese vencido. Entonces, enfocarnos en lo que es el mejor de los resultados en una situación, eso es lo que nos va a garantizar el éxito. La persona exitosa no es simplemente la persona que más logros ha tenido, es la persona que vuelve y se levanta y que se enfoca en lo positivo, la persona que siempre se mantiene firme a esa meta que quiere llegar, a ese logro que quiere hacer. Ese es básicamente el éxito, es volverte a levantar y volverlo a intentar, porque según dice Brian Tracy, básicamente si usted sigue logrando, en algún momento, si sigue intentando, en algún momento lo va a lograr. Yo, por ejemplo, uso algo siempre. Yo digo, Dios no se queda con el trabajo de nadie. Entonces, ustedes lo saben. Yo siempre digo, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir dándole para adelante, porque en algún momento va a llegar ese resultado. Entonces, cuando uno ve la vida de esa manera, es increíble porque no importa el tiempo que te tome. Muchas veces vemos personas que obtienen resultados en un año, otras en meses, y uno dice, wow, pero ¿por qué a mí me está tomando tanto tiempo? Cada quien tiene una carrera diferente, cada quien tiene una fórmula diferente, pero lo importante es uno saber de que uno lo va a lograr y tener ese positivismo siempre, de que se va a lograr. Yo le pondría quizás otro nombre y sería la fe. Tú dijiste algo, Joanny, de David y la historia de David, y tú hablaste de Goliat.
si alguien conoce la historia, que David comparado con Goliat era una persona, o por decir, un ser muy pequeño comparado con Goliat. Pero su fe fue mucho más grande del tamaño que él podía ver a Goliat. Entonces, es increíble que si nosotros podíamos entender en algún momento de nuestras vidas y pudiéramos enfocarnos en esa fe, que es esa plena certeza de lo que estamos esperando ver en nuestras vidas y esa grandeza que queremos lograr, exactamente, la vida fuera mucho más placentera, mucho más llevadera, porque no es que porque tú tengas fe o porque tú creas que algo se te va a cumplir o que tu vida tú la quieras de cierta forma, no quiere decir que cosas pasen en tu vida o cosas que no pasen. Yo te puedo hablar de un ejemplo. Uno hace planes, si uno hace proyectos en la vida de uno y uno escribe lo que uno quiere lograr, lo visualiza, lo plasma en un mapa de sueños, que hemos hablado de esas cosas antes. Pero ¿qué pasa? Que aún eso esté ahí, no quiere decir que es definitivo que eso es lo que va a pasar, porque hay cosas que pasan en la vida de uno que están fuera de nuestro control. Y, por ejemplo, el año pasado, yo recuerdo que yo me hice una sección de fotos un domingo y al otro día salí muy feliz, muy entusiasmada de los resultados, de cómo quedó y cómo me sentí, y alegre y todo. Pero ¿qué pasa? Que en la mañana, camino a trabajo, resulta que tengo un accidente. Entonces, yo podía haber dicho un sinnúmero de cosas cuando pasó la situación, pero lo que simplemente me vino a la mente fue agradecer. ¿Por qué? Porque yo, aunque tenía otros planes y quería hacer algo al momento de hacerme esas fotos y tenía un proyecto ya estipulado, quizás Dios quería algo diferente para mí. Quizás yo quería que yo me enfocara en algo que quizás estaba necesitando más de mí en ese momento. Entonces, simplemente abrí los brazos y le di gracias a Dios porque pudo haber sido peor. ¿Entiendes? Claro, y no tanto, exacto, pudo haber sido peor. Sí. Pudo haber sido un accidente que tú no saliste caminando de ahí. Más sin embargo, pudiste, me acuerdo, el carro fue afectado, pero son cosas materiales, pero tú pudiste llegar a tu casa donde tu familia entera. Entonces, eso hay que agradecerlo. Pero es por el entrenamiento que tú llevas, Emilia, de años y años, y la educación de leer la Biblia también. Entonces, todo eso te da las herramientas, te ayudaron a tú tener un pensamiento automático positivo. Ver un poquito más allá, exactamente. Correcto. Sí, definitivamente debemos siempre esa partecita de esforzarnos, porque como les decía al principio, la mente siempre piensa en el resultado peor. Nunca te enfoca en tu mejor resultado, y entonces tenemos que hacer como ejercicio, como decía Seuli, como ejercitar ese músculo para uno siempre estar como esforzándose extra. En muchas ocasiones debemos usar la herramienta de la meditación, la herramienta de poner una música alegre, una música que te alegre el alma, que te guste. Tú puedes también, como tú dijiste, llamar a un amigo súper positiva, como yo las llamo a ustedes cuando me siento bajita. Y si la amiga no están, como dice Joanny, poner una música positiva. En ocasiones ustedes tienen sus cosas que hacer, o viceversa, o estamos ocupadas, pero hacer algo que te alegre. Hacer algo que te alegre, no quedarte en este momento. O sea, porque va a llegar ese momento de esos pensamientos negativos, de esa tristeza, de ese recuerdo o esa situación que te marcó en la niñez, en la adolescencia o en la actualidad. Pero lo importante es no dejar que ese pensamiento se desarrolle. Se arraigue. Exacto. Sí. Sino como coger, y si a usted le gusta caminar, salga a caminar. Es como ¿cómo se dice? Contradictorio. Contradictarlo, exacto. Pelearlo. Simplemente pelearlo, salga de su casa, llame a una amistad, vaya donde un familiar, pero no se quede en su habitación, porque de ahí es donde viene la depresión, ahí es donde vienen muchísimos pensamientos negativos, y viene hasta cosas que el ser humano hace que después no pueden revertir. O sea, usted la hace en ese momento y después no puede cambiarla. Entonces, de ahí viene el estrés. Sí. Del estrés vienen las enfermedades, y después de ahí viene un sinnúmero de situaciones que no podemos controlar. Pero lo bueno de esto es que así mismo como los pensamientos negativos nos pueden causar estrés y nos pueden causar enfermedades, los pensamientos positivos pueden hacer totalmente lo contrario. Y
esa es la partecita que debemos siempre estar trabajando, siempre empujar por ese mejor resultado, porque si, por ejemplo, ya tengo una situación de salud, lo más importante es poder identificar cuál es esa situación y cuáles son las maneras de cómo puedo contrarrestarlo, cuáles son las maneras cómo puedo trabajarlo. Y muchas veces está bien que no solo el pensamiento nos va a ayudar, o simplemente yo estoy sana, hacer afirmaciones, simplemente yo no tengo nada. No, también tu forma de vida, cambiar por hábitos positivos, puedes cambiar tu forma de alimentarte, cambiar tu forma de ejercitarte, si estás siempre sentado y dedicar ese momentito a caminar, dedicar ese momentito a hacer un ejercicio o algo que te lleve que de esa forma positiva de pensar, aparte de esa forma positiva, también tomar acción de otras maneras, ir al médico, identificar cuáles son tus factores de riesgos y al final vas a tener un mejor estado de vida en general, una vida mejor en general. Joanny, eso, ya que tú estás hablando de la salud, los mismos doctores hacen los experimentos con los placebos, donde le dan el medicamento real a la persona por una X condición médica y le dan uno que no es. Y muchas veces, incluso las personas que no tienen el medicamento real o que tienen el placebo, tienen mejores resultados. Yo pienso que eso fue lo que hicieron con la vacuna del COVID. Porque tú sabes la gente que se ha enfermado de COVID después que se pusieron la vacuna. Joanny, no vamos a entrar en ese tema, eso lo podemos dejar para otro episodio, porque ese tema es fuerte de tratar. Ese tema es fuerte. Y muy controversial. No, pero estamos hablando de medicamentos, señores. Sí, es un tema muy fuerte. Pero realmente es la realidad, o sea, yo me acuerdo que podemos relacionar los pensamientos positivos con el COVID, porque yo era una que yo mandaba a que me llevaran la compra a la casa, lo ordenaba en línea y yo salía con una máscara, con guantes, con cloro. Yo tenía que pasarle cloro a todo y yo no salía de mi casa y nada más el pánico de que yo me podía enfermar. Las veces que me enfermé del COVID, ustedes lo saben, fue sin yo salir. O sea, el COVID vino donde mí. Yo no lo vine a buscar, pero era que yo estaba tan preocupada y los pensamientos míos todo era, ay no, que yo no me quiero enfermar, yo no, etcétera. Bueno, no los tuyos nada más, lo de todos. Lo de todos en ese tiempo, pero realmente, ¿sabes qué? A la tercera vez que a mí me dio el COVID, sin yo buscarlo, sino que llegaba a mi casa, mis hijos lo traían porque ellos no tenían ningún tipo de síntomas y a mí automáticamente me daba. Yo tomé la decisión, yo dije, ¿sabes qué? Estos pensamientos no me van a controlar. Si me dio el COVID, lo voy a contrarrestar y me voy a tomar los medicamentos, voy a hacer té casero, todo lo que tenga que hacer. Pero automáticamente yo cambié esa preocupación. Me dejó de dar con tanta frecuencia como me estaba dando anteriormente. Cambiaste ese pensamiento negativo de que me va a dar a un pensamiento de que si me da, lo trabajo. Lo trabajo. Sabes que yo leí un libro que me regaló mi coach de vida y felicidad, Hans Sainz, y dentro del libro se llama Camino hacia la riqueza, The Path to the Riches. Entonces, lo que él habla, ese libro es en inglés, él habla inglés, lo que él habla en su libro es que es un viaje a tu subconsciente, a tu interior, y que cuando tú tomas ese viaje a tu subconsciente y afirmas y escribes diariamente qué es lo que tú quieres para tu vida, eso es lo que tú vas a traer. Y yo me puse a pensar, porque en una de las secciones que tuve con él, me dice él, si tú llamas o si tú dices algo, mencionas algo que tú no quieres, eso va a llegar a tu vida. Sí. So, vamos a comenzar a practicar básicamente que solamente hablar y mencionar y llamar lo que tú quieres para tu vida, porque cuando tú hablas en voz alta de eso que tú no quieres, el universo está trabajando para atraer eso. O sea, ya tú automáticamente atraes eso que tú no quieres. So, cuando yo le hablo de, por ejemplo, no, que esta situación, que él me decía, no, tú no quieres problemas, no menciones la palabra problema en tu vida por ningún lado. Tú no quieres enfermedades, no hables de enfermedades jamás en tu vida. Tú no quieres escasez, que no falte el dinero. No hable de escasez. Sí, y me transformó de una manera ese libro cuando leí completamente, porque entendí muchas cosas que a veces, uno no tomaba en consideración, y es esa parte de tú escribir 21 veces en la mañana antes de tú levantarte,
Por ejemplo, abro los brazos a nuevas oportunidades en mi día. Abro los brazos a ser comunicador de un mensaje de amor a todas las personas con las que me reúnen este día. Abro los brazos a traer la salud que viene a mi vida. Y cuando tú hablas estas cosas todos los días consistentemente, desde que tú te levantas en la mañana, por lo menos 21 veces diariamente y lo escribes, atrae una forma totalmente diferente a tu vida. Claro, definitivamente. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que está pasando. Hay algo que está pasando muy común actualmente y es que por la inflación hay mucho despido de trabajo o hay mucha reducción de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esos cambios en el trabajo de repente? Bueno, vamos a hablar entonces de eso. Yo que he vivido eso de cerca. Lo hemos vivido todo, de una manera. Mira, ¿qué pasa? Yo te dije hace unos días, tenemos que preocuparnos menos y ocuparnos más. Me encantó esa frase. ¿Te acuerdas? La estoy practicando cada vez, sí. Porque cuando nos preocupamos por lo que va a pasar o lo que puede pasar o lo que está pasando, que está fuera de nuestro control, entonces lo que estamos básicamente es perdiendo tiempo. El tiempo es muy valioso. Correcto. Y en ese tiempo que tú puedes estar pensando en eso negativo, ay, que si hay una situación, que si la economía, que si qué va a pasar con las empresas, que tantas empresas cerrando, mira, Bed Bath & Beyond, por ejemplo, está cerrando todas sus sucursales, y eso no es nuevo. Sabemos y estamos conscientes, Yulis, que dado a los cambios tecnológicos que se están viviendo y los cambios en la tecnología y la nueva era de comunicación, ¿qué pasa? Que los trabajos, muchos de ellos van a ser totalmente diferentes. Hay servicios que se van a ofrecer de manera virtual, que ya no van a necesitar la mano de obra física para ofrecerse. Entonces, si ya nosotros sabemos de antemano que esos cambios están aquí, que han venido, usted tiene que ocuparse en tratar de reinventarse, hacer cosas diferentes, buscar la manera de aprender algo nuevo, herramientas nuevas para que usted se mantenga, como dicen, marketable, ¿cómo se dice con valor competente, valor en el mercado. Exactamente, manteniéndonos competentes. Una forma de hacerlo es básicamente adaptando nuevos conocimientos, aprendiendo cosas nuevas, viendo qué se está necesitando, cuáles son esas herramientas que podemos adquirir para nosotros poder mantenernos a la vanguardia. Exactamente, de los cambios que van fluyendo tecnológicamente, porque a veces, te iba a explicar, que básicamente a veces entendemos o nos sentimos cómodos porque desarrollamos una carrera, pasamos 5, 6, 7, 8 años de la vida estudiando algo y entendemos que ya eso nos va a preparar para toda la vida. Y tenemos que entender que no. Mira, por ejemplo, hoy en día, después de que tú básicamente has adquirido una maestría, un bachelor's, un asociado, ahora estas personas están adquiriendo múltiples certificaciones. Pero también, mira, hay algo que he visto, y lo he visto de manera muy cercana, que también tú puedes llegar a ser sobrevalorado en una empresa para ofrecerte un trabajo. A veces te pones a pensar y tú dices, pero entonces si tengo quizás poco, no es suficiente, pero quizás si tengo mucho, quizás no me van a dar la oportunidad porque entienden que estoy demasiado preparado para esta posición. Pero no necesariamente. Yo prefiero tener más. Claro que sí, siempre. Es mejor. Yo opino que es mejor tener más porque estar mejor preparado, no importa cuál es la situación, te da la oportunidad de inclusive hasta emprender. Y te abre mucho en más tu puertas. propio negocio, te abre más puertas. Claro. Ya sí es cierto de que hay muchos trabajos manuales y eso, pero lo que tú aspiras y lo que tú pones en tu mente, eso lo logras. Y claro. Si tú te preparaste para tú ser CEO, gerente o CFO de una compañía, de la más alta gerencia, tú de verdad que simplemente lo que tienes que hacer es ponerlo en tu mente y persistir y ir detrás de lo que tú buscas. Eso lo vas a lograr. Lo importante es no detenerte en esos pensamientos negativos ni no detenerte en simplemente el resultado peor de la situación. Y no ponerte cómodo. Muchas veces nos ponemos súper cómodos donde hacemos las cosas automático. Muchas veces, por ejemplo, no tenemos el resultado que adquirimos, pero a veces tenemos que volver a lo básico, como tú dijiste, Emilia. O sea, no tener como ese miedo de volver atrás y reevaluarnos
y empezar de nuevo con lo nuevo aprendido. Porque lo que se aprendió hace un año quizás no te va a servir en este año. Lo que se aprendió en el 2020, por ejemplo, luego de la pandemia, todo ha cambiado. Ahora todo es más tecnológico. Incluso nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje y de reentrenarnos de nuevo. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de que tenemos que mantenernos a la vanguardia todo el tiempo. Bueno, básicamente esa es una de las herramientas que ofrecemos en nuestra compañía de Power of Transformation, y es cómo usted puede mantenerse a la vanguardia con diferentes tipos de ingresos, diferentes tipos de programas que vamos a estar ofreciendo para que la persona siga manteniéndose competente en el mercado y sigamos avanzando. En la industria, exactamente. Estoy de verdad 100% contigo con eso, Joanny. Necesitamos siempre buscar o tocar esa puerta, buscar la información, buscar ese aporte, conectarnos con personas que están en la misma sintonía que nosotros. Muy importante. Porque, óyeme, a veces, tú dijiste hace un momento, cuando no me siento quizás en una posición muy alta, tú nos llamas y viceversa, lo hacemos de esa manera. Cuando estamos en ese momento de quizás de duda, de quizás no será posible, llegó esa situación que está fuera de mi control, ¿cómo lo manejo? El tú llamar, el tú tocar esa puerta, el tú irte a ese libro, a esa Biblia y pedir a Dios que te hable por medio de su palabra, que te guíe, que ahí estás la respuesta, ahí la vas a encontrar, o llamar a esa persona en la cual tú confías y decirle, mira, está pasando esto, ayúdame a tener un poquito de claridad, que es lo que necesito en este momento para ver lo positivo de lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. Eso ayuda bastante, porque a veces en ese momento de turbulencias, de lluvia, de truenos, de tormenta, no podemos ver un poquito más allá de lo verdaderamente grandioso que ya Dios tiene preparado para uno. Entonces es importante tener ese guía para que nos dé esa claridad que necesitamos en ese momento en específico. Y yo le agradezco a ustedes porque ambas han sido en algunos momentos y situaciones que he vivido, han sido esa luz, han sido ese guía, han sido ese soporte que he necesitado, y de verdad que agradezco mucho eso a ustedes. Definitivamente, inclusive hay situaciones que hemos estado pasando en un momento dado. Por ejemplo, recuerdo cuando tú me dijiste, no permitas que tus pensamientos o que tus acciones sean controladas por las acciones de otro. Eso es lo que los demás quieren. Los demás quieren que tus emociones se guíen por sus acciones y por sus palabras. Entonces, recuerdo eso bastante y te agradezco muchísimo, porque de verdad es que ha sido algo que me ha mantenido fuerte en muchas ocasiones cuando he tenido que mantenerme firme ante las circunstancias de la vida. Y básicamente esa reversión de lo que es el pensar que algo me va a ir mal, y simplemente pensar, ¿y qué tal si me va bien? ¿Y qué tal si mejor salen las cosas de esta manera? O simplemente pensar, no ser tan dramáticos cuando estamos pensando en algo. De verdad que sí, de verdad que somos bien dramáticos. No pensamos una película. Una película, sí. pero de esa de Hollywood con todo, mucho drama, con todo el drama. O sea, lo peor, que va a pasar lo peor. Y después, y lo lindo es que después nos damos cuenta, Dios mío, pero entonces yo duré 2 días preocupándome en vano porque no pasó nada de lo que yo me imaginé que iba a pasar. Y no pasó como yo me lo imaginé. Y después y tú no te ha pasado como que tú te quedas, pero ¿por qué no pasó así? Porque ya yo invertí tanto tiempo pensando en eso, ¿verdad? Pensando de cómo iba a pasar. Básicamente, y eso es algo que nos estamos entrenando, nos estamos ayudando entre las 3 actualmente, que es cuando pasamos por una situación, en pensar, ¿tú sabes qué? No nos vamos a preocupar por eso. Vamos a hacer lo que está a nuestro control, lo que podemos controlar. En ese momento. Uh-huh. Y vamos a dejar lo que no podemos controlar a Dios, a nuestra fe, a lo que usted crea. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos en vano, mi gente. Entonces, las cosas, de verdad que sí, a veces cuando uno se la quita de la mente y le quita ese drama y quita el enfoque,
muchas veces pasan totalmente lo opuesto. ¿Por qué? Porque automáticamente usted desvía la mente en otra cosa y deja de pensar en eso. Usted está quitando de su vida lo que usted no puede controlar. Pero vamos a suponer que realmente pase lo negativo que tú estabas pensando. Sí. Vamos a suponer que se está Que pasando la película se dé. La película se dio. Inclusive se dio como tú la pensaste o cuando viene hasta peor. Pero entonces, ¿qué pasa con tu persona? ¿Qué pasa con tus sentimientos? ¿Qué pasa con tu físico? Tu cuerpo pasó por el dolor mientras lo estuviste pensando y también está pasando por el dolor cuando sufrió la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que sufriste 2 veces por una misma situación. Mientras tanto, si tú lo pensaste de manera positiva, tú lo sufriste una sola vez. Yo estuve leyendo con respecto a los mensajes que nos decimos a nosotros mismos, y es que básicamente nuestro cuerpo no puede identificar cuando una situación es real y cuando una situación es falsa. Si yo estoy pensando ahora mismo, en este momento, en algo que se va a dar bien bonito, por ejemplo, que voy a estar en la playa, que es mi favorita, y que allá en la playa voy a tener mi bebida favorita, el clima va a estar perfecto y que estoy disfrutando, mi cuerpo lo percibe de esa manera. Uh-huh. Pero sin embargo, si estoy pensando en algo negativo, en algo difícil, en una situación dificultosa, por ejemplo, de enfermedad o de un accidente o de un familiar que esté pasando por una situación de salud o lo que sea, mi cuerpo los percibe de la misma manera. Entonces, si nosotros evitamos eso, causarnos ese tipo de sufrimiento, evitamos ese tipo de situaciones a nuestra mente, entonces no sufrimos 2 veces. Tiene toda la Mira, razón. eso es bastante interesante porque si uno se pone a pensarlo es real. Sí. Tú lo vives 2 veces y sí, te puedo confesar que me ha pasado. Sí. Yo creo que nos ha pasado a todos. A todos. Tú lo sufres literalmente 2 veces. Diario. Ahora, vamos a suponer si se da el mejor de los resultados. Tú lo sufriste una vez porque lo pensaste negativamente, cómo iba a suceder la situación. Y se dieron las cosas bien. Entonces, sufriste en vano, como tú dices, Eulis. Sí, prácticamente sufriste en vano, completamente. Una técnica que yo utilizo mucho, y tú la has visto, Giovanni, es que cuando me pasa algo, y tú también, Emilia, es que yo de una vez, en vez de bloquearme, de una vez pienso, ok, ¿qué yo puedo hacer? Y ustedes me ven llamando. ¿Cómo puedo solucionar? ¿Cómo voy a solucionar? Y llamo, y si una persona me dice, no me da la respuesta que yo estoy esperando, y me da esa respuesta negativa que yo no estoy esperando, mi mente está tan entrenada de que, y claro, no es que soy perfecta, pero ya es como algo automático que estoy entrenando, entonces lo que hago es que ya cuelgo y llamo de nuevo. Insistir, soy persistente. Claro. ¿Y qué pasa? Tú lo has visto, o sea, encuentro la solución y yo siempre digo, voy a encontrar esa persona que me va a ayudar. Y si tengo que colgar y llamar 5 veces, lo hago y encuentro de una manera u otra la solución. Entonces siempre hay que hay que ser persistente. Mira, yo misma me pasó eso recientemente. Había hecho unas llamadas a una oficina gubernamental porque tenía que poner un cheque a recibirlo en depósito directo. Uh-huh. Y las personas con las que me había comunicado anteriormente, 2 llamadas, me habían dicho, no, tú tienes que venir en persona a la oficina y traer la información del cheque para ponerlo en depósito directo. Inclusive, como a los 2 meses, vuelvo y llamo porque se me había hecho difícil visitar esa oficina. La oficina del Seguro Social es súper difícil de comunicarse con ellos y visitarlos. Y cuando los llamo, le hago la pregunta, así como el que no quiere la cosa. Ay, mira, yo les llamé para otra cosa, pero me gustaría a mí poner este depósito de manera directa. Y me dice, oh sí, ahora mismo, dame la información. Así como si nada. Y 2 personas anteriormente a esa persona me habían dicho que no se podía, que yo tenía que ir en persona. Y a ti te pasó una vez con un banco, que te habían dicho, no, eso que usted quiere no se puede. No se puede. ¿Y después? No, entonces, ¿te acuerdas? Yo ese mismo le dije a la persona, está bien, muchísimas gracias por tu información. Le colgué,
esperé 5 minutos para que la misma persona no me conteste y llamé y me encontré con otra persona súper positiva, sí, no te preocupes, y era algo que supuestamente era imposible. Entonces, sí, es bien importante persistir, es bien importante no frustrarse, porque muchas veces cuando nos dicen que no, y especialmente cuando son situaciones financieras o situaciones con banco, con mortgage o con tarjeta de crédito, que usted de repente en ese momento lo que hace es que se frustra y se bloquea. No se bloquee, sigue insistiendo hasta que usted reciba muchos nos, que usted diga, bueno, ya no se puede, no voy a seguir insistiendo, pero hay que seguir insistiendo. Entonces, ese es el poder de no bloquear la mente con lo negativo, sino buscar soluciones. Buscar la solución. Sí, ahora que estamos hablando, yo recordé una recomendación que me hizo mi terapeuta en una ocasión, y escuchándote, Joanny, escuchándote, Yulis, ahora puedo entender el por qué ella me dijo eso. Entonces, ella me dijo en una ocasión que como que no pensara en el acontecimiento negativo, porque a veces uno no hace cosas o quiere evitar cosas por los resultados que uno entiende que puede recibir al respecto. Sí, sí. Y ella me dijo a mí, no te enfoques, como le dije anteriormente, a veces hay situaciones que uno se bloquea y no ve la luz. Pero me dice mi terapeuta, no te enfoques en lo que tú entiendes que pueda pasar, ni siquiera hables sobre eso. Ten confianza de que todo va a estar bien, de que todo va a proceder de la mejor manera posible, y ni siquiera lo comentes eso que tú estás pensando, y tú vas a ver cómo vas a ver los resultados. Y así lo hice, no hablé al respecto, no comenté eso, y gracias a Dios que funcionaron las cosas de esa manera. Y ahora que ustedes lo mencionan, ahora puedo entender también el por qué ella me dio esa recomendación en ese momento, porque a veces uno hace comentarios a otras personas de eso resultado, y cuando uno hace ese comentario, entonces uno está trayendo eso. Le das validez. Exactamente. Se da esa fuerza energética. Le da esa fuerza, la energía se enfoca en eso. ¿Te recuerda lo que tú dijiste cuando estabas buscando ese trabajo de supermercado? Que ya te habían dicho tanto no, y que tú dijiste, bueno, ¿y si este es el que me va a decir que sí? Y al final ese fue el que te dijo que sí. Entonces, mantuviste ese pensamiento positivo hasta el último momento y obtuviste los resultados. Eso es lo que hace una persona de éxito. Eso es lo que hace una persona de éxito en la mayoría de los casos. Y eso te da esa validez interna y te va aumentando incluso hasta la autoestima. Que tengo unas recomendaciones aquí para Dela. Es su recomendaciones. Entonces, esto es una receta, mi gente. Así es que anoten, ¿ok? Entonces, mire, en los pensamientos, ¿qué haces el pensamiento positivo? El pensamiento positivo reduce el estrés, aumenta la autoestima, mejora la salud, atraes cosas buenas. ¿Por qué? Porque si usted está pensando positivo, usted siempre está, algo bueno me va a llegar. Aunque los demás lo vean como negativo, como malo, si usted está convencido de que es algo bueno, va a ser bueno. Fomenta la creatividad, o sea, uno se vuelve creativo. Si están pasando situaciones en el trabajo, si les reducieron las horas o el pago. El pago. Hay amenaza de que lo voten. Hay amenaza de que le van a despedir del trabajo. Entonces, usted automáticamente, en vez de desbloquearse, se vuelve creativo. Usted comienza a pensar en que yo soy bueno. O sea, muchas personas ahora mismo están usando diferentes plataformas, Uber Eats, que hace el Uber, que si es creativo en alguna área, desarrollar esa área. Eso hay muchísimas, se vuelve creativo. Entonces, la creatividad es la solución de su problema en ese momento. Y fortaleces las relaciones. ¿Por qué? Porque en un mundo tan negativo que estamos viviendo ahora mismo, donde todo el mundo se está preocupando por sus propias situaciones, ¿qué pasa? Usted quiere estar alrededor de gente que le traigan esa buena energía, que sean positivos. Entonces, eso hace que usted tenga mejores relaciones con su círculo y sus familiares. Y si usted es positivo, las personas se van a acercar a usted. Yo le voy a ser sincera. Yo he tenido personas con las cuales no es que son mis enemigos ni nada por el estilo, pero uno se tiende a alejarse de esas personas. ¿Por qué? Porque si es una persona gruñona que todo el tiempo le ve el lado negativo a la situación y todo el tiempo ve la parte difícil,
se le hace difícil a uno pasar tiempo con esa persona. No sé si les ha pasado. sí, Entonces, sí. como que uno como que se aleja. Entonces, usted no quiere que nadie se aleje de usted. Usted quiere siempre ser una persona positiva. Claro. Sabes que a mí me ha funcionado mucho Nosotras también. te funcionamos. Siempre, por eso que ustedes están al lado mío, porque dime. Los libros. Y hay personas que sí, que yo entiendo es un hábito que tenemos que adquirir. Pero hoy en día hay múltiples formas de tú leer o escuchar un libro cuando tú vas manejando. Audiolibros. Exactamente, los audiolibros. Tú puedes entrar, por ejemplo, YouTube tiene libros, te Gratis. puedes comprar un libro. O también hay librerías y hay espacios que tú vas y tú puedes llevar un libro que ya tú has leído, usado, y obtener otro que esté ahí, pueda ser de tu interés. Y no tienes que leerte de que un libro entero en un día, 30 páginas en un día. Tú comienzas con una página, dedícale 2, 3 minutos. Yo no tengo tiempo, la persona dicen, pero hasta en el momento que tú estás en el baño, coges ese momentito, coges un libro y comienza a leer esa página. Y eso de a crecimiento personal, de autoayuda, de este mismo, el poder del pensamiento positivo, la Biblia también en ocasiones, cualquier libro, las biografías, para que puedan ver que hay personas, que las personas exitosas no son personas que se sacaron la lotería o que viven una vida llena de suerte, sino es que han pasado situaciones en su vida y han sabido cómo manejar esas situaciones, cómo enfrentarlas y cómo dar un giro para obtener y adquirir los resultados que ellos verdaderamente han buscado a pesar de la situación. Importantísimo. Lean y como dice Yulis y como dice Giovanni, busquen esas energías y esas personas que conecten con eso que usted quiere, con esa energía positiva que usted quiere atraer. Verdaderamente eso va a ayudar y va a aportar bastante a que usted pueda cambiar esa forma de ver la vida y esa mentalidad en esos momentos de situaciones que puedan presentarse, porque de que hay situaciones, hay. Nosotras somos positivas, pero no quiere decir que tenemos una vida perfecta. No somos perfectos ni lo vamos a llegar a ser, pero cada día buscamos la manera de mejorarnos cada vez más y aprender algo nuevo y aprender algo que nos ayude a crecer como seres humanos. Y lo que hacemos también es utilizar nuestro tiempo, como estaba diciendo Emilia. Busque ese momento. Hasta cuando nosotros escuchamos podcast o escuchamos audiolibros hasta cuando estamos limpiando la casa. O sea, eso es un momento perfecto cuando uno está en modo limpieza. Así que cuando usted esté en modo limpieza, póngase el próximo nivel podcast, escúchenos a nosotras y compártalo, que lo bueno se comparte. Pero hay que contradecir esos pensamientos. Pero ahora que dices, Emilia, las personas que se les hace difícil leer, aunque no lo crean, a mí se me hace muy difícil leer y yo tengo unos cuantos truquitos para eso. Principalmente es cuando compro un libro, yo no lo empiezo en la primera página. Yo abro el libro en un tema o leo el glosario, leo los diferentes temas y elijo uno que de verdad me llame la atención y en ese me enfoco. O, por ejemplo, simplemente, compré este libro, ni siquiera lo voy a hacer, voy a abrir inmediatamente, ahí voy a empezar a leer. Y ese es un truquito que yo hago. Eso como que le hace como un engaño a mi mente y le deja saber, no, tú no estás leyendo un libro de 300 páginas, tú simplemente estás leyendo un capítulo de algo que te interesa. 15, de algo que me interesa, que viene siendo eso, de 15 páginas, que es ese capítulo. Me enfoco en eso y no o sea, como que le hace ese truquito a la mente de que no estoy leyendo todo junto. Otra recomendación para las personas que no les gusta mucho leer, como a mí, y es Netflix. Netflix tiene películas espectaculares. Está la película del Secreto, que habla precisamente de eso, de los pensamientos positivos. Pueden buscarla en Netflix. Tiene biografías también de personas. Exacto, biografía de personas exitosas. Y hay muchas películas educativas que usted puede de verdad tomar ventaja de eso. Claro, como mencionaste, YouTube tiene muchísimas cosas, tiene muchos resúmenes de libros y que son muy recomendables. Para mí me encantan los resúmenes de libros porque en muchas ocasiones te dan como esa sustancia que tú andas buscando en un libro. Gem, como le dicen, esa
es esa piedra preciosa, como dicen en inglés, the gem, te da esa sustancia. El tuéstano de los huesos. Exacto, porque muchas veces estamos pasando por una situación temporal, lo que necesitamos escuchar como, eso fue para mí. Todo Búsquelo. es temporal, nada es permanente, todo pasa. Lo bueno y lo malo, que es lo difícil. Eso sí es verdad. Lo bueno y lo Así es. malo, todo pasa, todo es un proceso. Y los procesos nos ayudan a crecer. Por Sean eso- buenos, sean malos. Por eso nos se ayudan a llama crecer. vida, señores. Exactamente. Y qué maravillosa es la vida, de verdad que sí. Bueno, tú hiciste tu recomendación, yo voy a hacer la No. mía. Mi recomendación es la siguiente. Si todos los días nosotros tomamos por lo menos 3 preguntas y nos las hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, pueden cada quien elegir sus preguntas. ¿De qué estoy agradecido el día de hoy? ¿Qué puedo hacer el día de hoy para mejorar esta situación que fue la primera que pensé? Porque yo no sé ustedes, pero por lo menos yo todos los días lo primero que hago es pensar en alguna situación. Y le llamo situación porque yo no tengo problemas. Son Yo tengo situaciones. situaciones. Situaciones que tienen soluciones. Soluciones, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Formas de encontrar solución a una situación. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo buscar solución para esta situación? 3 cosas por las cuales estoy agradecidos. Y también básicamente afirmaciones. Las afirmaciones yo las recomiendo todo el tiempo porque las afirmaciones van a hacer que tú te la creas. Es un como ejercicio. dicen. Es un ejercicio. Como dicen en inglés, fake it until you make it. Básicamente, o sea, actúalo hasta que lo logres. Ujú. Pero Preténdelo hasta que lo logre. Preténdelo hasta que lo logres. Entonces las afirmaciones básicamente van a hacer esto contigo. Aunque tú realmente no te lo creas, si lo sigues repitiendo, sigues diciendo, no, yo tengo la solución a mi situación. Yo puedo con esto, yo soy fuerte, yo soy valioso, yo siempre salgo airoso de cualquier situación que se me presenta en la vida. Entonces tú lo vas a lograr. Lo importante es la persistencia. Giovanni, pero ya tú hiciste el cierre del tema. Lo importante es la persistencia, señores. Vamos a seguir pensando positivo. Vamos a seguir alimentando nuestra mente para tener técnicas de cómo desbloquearlo. El desbloqueo es súper importante. Y ¿qué le puedo decir? Gracias por estar con nosotros esta noche. Yo le voy Emilia, a ¿tú decir tienes algo, unas sí, recomendaciones? ¿Sí? antes de que te despidas. Yo le voy a pedir a las personas que nos están viendo y nos están escuchando que así como nosotros podemos compartir con ustedes técnicas o recomendaciones, nos gustaría escuchar de que nos escriban algún comentario de qué ustedes entienden que para ustedes o que a ustedes le ha funcionado para cómo cambiar un pensamiento en algún momento, alguna circunstancia de desafío o de situaciones que se le han presentado. ¿Cuál ha sido ese pensamiento positivo que ustedes han adquirido en su vida para mejorar ese espacio en ese momento en particular? Espero que puedan escribirnos, porque así como podemos compartir con ustedes nuestra experiencia y conocimientos, también podemos recibir y escuchar y aprender de ustedes también. Ahora sí nos podemos despedir, Yulis. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar presente en cada episodio que compartimos con ustedes y le damos la bienvenida a que puedan seguir compartiendo con nosotros y que por favor también compartan ese podcast, compartan ese episodio, compártanlo y envíenselo a cualquier persona que ustedes entienden que pueda aportarle. Y estamos en todas las plataformas, YouTube, Apple, Spotify y en todas las plataformas de podcast que ustedes puedan conocer, ahí nos pueden encontrar. Hasta el próximo episodio, el próximo Nivel Podcast. Muchas gracias. Gracias por el apoyo.